It's still for less. Heart at 23. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra charla de café. El día de hoy estamos con la licenciada en quiropráctica, Areli, que nos va a hablar el día de hoy nos va a hablar de escoliosis y todas las alteraciones que tenemos por esta patología. Pues bienvenida, licenciada. Muchas gracias por estar aquí y pues adelante con el tema. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, primero que nada, escoliosis. La escoliosis es una desviación de la postura natural de la columna vertebral. La columna vertebral naturalmente, vista de frente, se debe de ver completamente recta. Vista de lado tiene curvas naturales, donde en el cuello la curva es hacia el frente, en la espalda alta es hacia atrás, en la espalda baja es hacia el frente. Es una forma de S. Cuando estas curvas se alteran, una de dos, o se pierden o se desvían de dirección. Y la escoliosis es esa desviación, ya sea que se incline hacia un lado, hacia el otro, ya que sea una inclinación puede ser solamente de la espalda alta, de la espalda baja o que haga de las dos. Una forma de S. Literalmente hace esto. Muy bien. Entonces, es eso. Una escoliosis es una deformidad de la postura de la columna vertebral. Estas deformaciones se aumentan. Ay, perdón. ¿Y esto derivado de qué puede ser? La mayor causa, o lo más común, es postural. Desde la infancia hasta la adultez, la mayor causa es postural. Hay otras causas que ya es congénito o nacen con el problema, pero eso se detecta desde el nacimiento, porque ya vienen en algunas ocasiones acompañadas de defectos del tubo neural, como meningocele o mielomeningocele. Pero ya son cuestiones que se detectan al momento de nacer y ya serían cuestiones un poquito más delicadas. En general, la más común es postura. Ok, ¿desde qué edades podemos empezar a presentar esto? Desde la niñez, empezando por el cargar las mochilas, posturas, que el uso de andadera, que el pequeño no gatee, que no se ruede, ya empiezan a presentar este tipo de desviaciones. A veces no es doloroso en la niñez, pero ya nos damos cuenta en la adultez y traen el problema desde niños. La andadera, ¿por qué motivo genera estas desviaciones? Más bien la andadera es mala para la cadera. En la cadera el huesito no se ha formado, de hecho un bebé es más cartílago que hueso. Entonces el hueso, esta parte que es la cabeza, no se ha formado por completo. Cuando usamos la cadera, el bebé tiene que cargar el peso. Entonces esa articulación está cargando el peso extra. Muchas veces ese peso extra provoca deformidades en la postura natural de la columna y ya de ahí viene. Es más común y se nota más cuando tiene las piernas arqueadas, pero también afecta. Ah, muy bien. Bueno, de ahí nos pasaríamos a la etapa preescolar y escolar, ¿no? Con las mochilas. El uso de la mochila nos afecta por la mala forma de utilizar la mochila o por el peso de la mochila. Los dos. Ajá. El peso de la mochila, finalmente el huesito no ha terminado de crecer, no ha terminado de madurar, está cargando un peso extra. Y en las escuelas les encanta pedir un montón de mochilas. Entonces no es sano cargarla. Siempre lo más recomendable es un carrito, una mochilita de ruedas, no cargar ese peso. Okay. Ni para el hijo ni para la mamá, porque luego me pueden decir, ay, es que yo lo cargo, no lo carga mi hijo, sí, y como está tu espalda. Ajá, ¿No? sí, así es. Entonces, el ideal es no cargarlo. Esa es una. Y la otra, si el pequeño ya tuvo problemas de postura desde el más chiquito, durante el crecimiento volvemos a un punto en el que el típico dolor de crecimiento, muchas veces se confunde con eso. Y no es que duela porque está creciendo, duele porque hay una desviación y su cuerpo no está cargando el peso adecuado.
Ok. Em, ¿Qué sucede con estas mochilas? Nos va a generar una compresión en la columna y por eso la desviación, ¿o cómo es el mecanismo? Para empezar, ¿en cómo lo cargamos? Si se carga solo de un lado, Ajá. estamos promoviendo que la columna esté inclinando hacia un solo lado. Entonces, de ahí ya estamos cambiando la postura. El peso excesivo no permite que se desarrolle o que se fortalezca o que crezca el hueso como debe de crecer, porque estamos metiéndole esa presión y el hueso no le estamos permitiendo. Y la otra es que al ser constante y recurrente se vuelve un proceso de adaptación del cuerpo. Entonces se va acostumbrando y así va creciendo. De pasar a ser un problema funcional en el que todavía podemos corregir y permitir que sea un desarrollo lo más natural posible, se convierte en un problema estructural. Y ahí es cuando muchas veces intervienen las cirugías. O bueno, anteriormente era mucho cirugía, poner las barras. Y la barra es poner, literal, abren columna, quiebran esta zona aquí, a los laditos, fijan la barra y entonces lo que van haciendo es que van estirando. Al hacer eso, la columna pierde su soporte natural y el soporte es la barra. Y después de cada cierto tiempo, anteriormente se tenían que remover y poner nuevas. Ahorita ya no es tan usual, pero todavía se llega a hacer. Qué barbaridad. Y al final no se recupera esa postura normal, ¿no? Porque la barra es recta. Ajá, se disminuye, pero al 100% no siempre las recuperan. Y más hablamos de los niños que ya nacen con esa enfermedad y que ya es algo que ya su cuerpo se desarrolló así en la etapa de gestación. Entonces ahí es más complicado, pero no imposible de tratar. Okay. En el caso de los adultos, ¿cuáles serían los oficios o actividades que generan más este tipo de escoliosis? Permanecer sentado mucho tiempo. Lo que es mantenernos sentados mucho tiempo, no hacer ejercicio que fortalezca la musculatura paravertebral, son las principales causas. O sea, estamos hablando de oficinistas, secretarias, bueno, en general toda la... Todo lo que es permanecer no es algo en específico, más bien es la postura. Entonces tenemos infinidad de actividades que estamos la mayor parte del día sentados. Y aparte de que nos sentamos mal sentados, porque pudimos estar sentados mucho tiempo, no es el ideal, pero con una buena postura amortiguamos el impacto a la columna. Pero si nos sentamos y me desparramos y luego me acomodo así y así estoy en la computadora, obviamente voy a causar una lesión a mi columna. Y son posturas muy repetitivas. Entonces esa es la principal causa en adultos. Mala postura y posiciones permanentes o muy prolongadas. Claro, choferes, ¿no? También. ¿Qué nos sugieres para mantener esta postura lo mejor posible? Ok, de entrada, en niños, si empieza el niño, me duele la rodilla, me duele la espalda, me siento mal, y ya fuimos al doctor y el doctor dice no tiene nada, hay que empezar a checar cómo está su columna. ¿Por qué? Porque muchas veces les meten la plantilla, pero no hemos corregido el problema en columna, entonces la plantilla en lugar de ayudarnos, está promoviendo esa desviación. Entonces, el niño siempre primero revisa cómo está la columna, checar su postura, que sus hombros estén alineados, que si vemos un hombrito de un lado más que el otro, una caderita como que se jala más hacia un lado que el otro. ¿Cómo podemos visualizar a nuestro niño? O sea, ¿lo pongo a caminar? ¿Qué le digo? Se ve muchas veces solamente es la postura. Entonces, este es el cuello, aquí están los hombros. Si un hombre está haciendo esto, se ve más elevado a un lado, y si mi cadera está más hacia acá, obviamente, este es un poco exagerado, pero se ve. Podemos verlo con su ropa interior nada más, y lo podemos poner a caminar, podemos ver qué tan alineados están. Los hombros y la cadera deben de verse alineados al piso, paralelos al piso. Si se ve uno más elevado que el otro, hay que checar por qué. En adultos hay que
hacer ejercicio, fortalecer. Obviamente también no cargar excesivamente peso, ni muy constante, ni pesos demasiado grandes a comparación de lo que uno pueda soportar, ¿no? Y esto hablamos en pacientes que se dedican a trabajo rudo como albañiles, obreros, que cargan cosas muy pesadas y por lo general muchas veces tienden a cargar de un solo lado. Entonces están promoviendo. Si ese es su trabajo, entonces sí, definitivamente un chequeo de columna y un cuidado para mantener y contrarrestar el efecto de la postura y de la carga. Es un plan de cuidado en casa, o sea, terminar de trabajar y hago mis ejercicios, me estiro, corrijo mis posturas, porque eso se va a volver a la larga un desgaste a mi cuerpo. Claro, y se va a reflejar en otras articulaciones. Ok, en el caso de los albañiles que comentabas, definitivamente pues ellos es carga sí o sí, ¿no? ¿Ayudan las fajas que utilizan o no? Sí. ¿O qué tipo de faja podemos ocupar? El ideal sería la faja que es como tipo cuerpo completo. Hay una que es desde pecho tipo corset y abraza hasta la cadera. El ideal sería una faja de cuerpo completo. ¿Para qué? Para que la faja ayude a soportar el exceso de carga. Muchas veces nada más se ponen el cinturón aquí, pero no solamente es en la cintura, toda la columna está cargando. Entonces, el ideal es una faja completa que me abrace desde mi cadera hasta mis hombros. Hay ocasiones que se diagnostica mucho la rectificación de cuello posterior a accidentes, ¿no? Accidentes chicotazos, que es lo más común. En estos casos es recomendable la utilización también de los cinturones de apoyo como el collarín. Es recomendable, sí, pero también es recomendable que en cuanto tuve el chicotazo, empezar rehabilitación y corregir la columna. Porque tengo el chicotazo, pero la postura natural de las vértebras, si estamos diciendo que debe de ser derecho y aquí debe de haber una curva, si a la hora de tener yo el accidente, mi columna queda al revés, y me pongo el collarín y quedo inmóvil, a la hora de que los ligamentos y tendones empiezan a reestructurar y empiezan a agarrar forma, se va a quedar así. Ya no lo corregí. Entonces siempre es importante que si mi huesito quedó así, yo le ayude a su movimiento natural. Y entonces sí, ya lo corregí, ya lo ajusté, ya empezó su rehabilitación, le pongo su collarín para que mantenga en lo que se rehabilita. Pero por lo general lo que hacen es que te mando el medicamento para el dolor, te mando el medicamento para desinflamar, te pongo tu collarín 20 días y ya. Pero después de que viene el después de que tuve el accidente, entonces viene que se me adormecen los brazos, tengo dolor de cabeza, me cuesta incluso trabajo respirar, me duele del cuello hasta la mitad de la espalda, porque no corregí el problema. Me fijaron, sí, me inmovilizaron para que no hubiera mayor problema y se quedara estable y no tuviera yo dolor. Pero no se corrigió la desviación que ese impacto causó. Ok, sí, muy cierto, ¿no? Efectivamente, nada más inmovilizamos sin tener el panorama completo de qué sucedió, ¿no? ¿Qué otras situaciones son en las que se nos puede generar una escoliosis, aparte de posturales? Las que son el nacimiento, también por accidentes. Muchas veces no solamente el chicotazo, los accidentes en carro no solamente generan el chicotazo, también generan alteración en el resto de la columna. Entonces, si yo recibí un impacto de enfrente hacia atrás, mi cuello va a perder, pero mi espalda alta, si recibió un impacto, va a aumentar, y mi espalda baja va a perder porque recibió un impacto así. Entonces, la pérdida de la postura natural va a provocar que mi columna necesite formar la curva para mantener el equilibrio. Las curvas naturales que tiene la columna son arqueadas
arquitectura, literalmente. El arco que hace en una casa, el arco es para soportar fuerza y carga y distribuye peso. Es lo mismo que hace la columna, son su fuente de distribución de peso y equilibrio. La columna, su función principal es proteger la médula espinal y los nervios. Entonces, si mi columna pierde sus curvas naturales, lo que va a hacer naturalmente, el cuerpo lo hace solo, va a buscar una curva. Dice, yo ya no tengo estabilidad aquí, necesito de buscar estabilidad. ¿Cómo la voy a buscar? Tengo que formar la curva que perdí. Y como la forma no se corrigió el problema del principio, entonces busca la forma de distribuir el peso y ya no corrige o ya no vuelve la curva natural, ahora se va de lado. Entonces, siempre, algo que yo siempre les explico a los pacientes, caídas, golpes, malas posturas, nada más fue el sentón y ya me voy y ya pasó el dolor. No pasó el dolor, el cuerpo absorbe todo lo que es impacto. ¿Por qué? Porque entra la energía, se queda ahí, no se distribuye. Entonces, ¿qué hace quiropráctica? Ayuda a recuperar el movimiento, la postura, y entonces ya está liberando la tensión que quedó ahí acumulada. Sí, eso es bien común, ¿no? Pues el clásico, ay, me caí. Nada más fue el golpe. Nada más fue el golpe, nada más me caí de la banqueta. Y las 1000 formas de caídas, ¿no? De sentón, de rodillas. Y al final, como dices, se recibe el impacto y se atrapa, ¿no? Se atrapa en nuestra columna. Entonces, es recomendable que posterior a tener un evento traumático, pues vayamos a darnos una chequeada de columna. Y sí, y de columna completo, o sea, porque por lo general lo que más se cuida y es razonable, porque lo primero es preservar la vida, se cuida el cuello. ¿Por qué? Por el riesgo de algún accidente cerebrovascular, por toda la irritación que hay aquí, no se quede paralítico mi paciente. Sí, es comprensible que lo que más se cuida o se protege es la zona del cuello. Pero no solamente el cuello se accidentó. Cuando me dicen, es que nada más fue el cuello, y yo, o sea, se quitó el cuello y tuvo el accidente del cuello y luego se lo volvió a poner. No, pues no. Y me dicen, no, pues no, o sea, estuvo completo. El impacto lo que más se cuidó fue el cuello, pero no solo está el cuello, está todo el cuerpo. Entonces, por eso siempre es recomendable realizar toda la columna después de un accidente. ¿Qué repercusiones hay de no atenderse podríamos decir, una simple escoliosis, ¿no? Ya cuando es muy severo, encontramos problemas respiratorios, cardiorrespiratorios, que empiezan con dificultad para respirar, dolor para moverse. Es más probable que tengan incluso dificultad en el bombeo del corazón, porque la caja torácica, que es costillas, protege corazón y pecho, corazón y pulmones. Sí. Entonces, cuando hay una escoliosis que se está yendo de lado, se empieza a reducir el espacio que tienen el corazón y los pulmones dentro del tórax. Se reduce ese espacio y está haciendo presión. Por eso es muy común que pacientes que tienen problemas de escoliosis les cuesta trabajo respirar. Sí. O incluso tienen hipertensión. Empezamos a corregirlo y empieza a disminuir porque le está reduciendo el espacio. Y con el tiempo, al volverse estructural, la forma del huesito, la forma de la vértebra, ya no es cuadradita, se va haciendo cuña, porque está haciendo esto. Entonces empieza a comprimirse y pierde movimiento. Entonces, al perder ese movimiento, ya no hay capacidad para respirar. Claro. Ya no hay ambiente. Esa es la principal, digamos, molestia, pero ya hablamos de situaciones muy severas. Y aún así el cuerpo sigue haciendo su función de respirar, busca cómo. También afecta mucho que si sea en la espalda alta o en la espalda baja, la misma desviación de la columna no permite a los intestinos su movimiento natural. Entonces padecemos de estreñimiento. Mira. Pues sí, también se
se disminuye, ¿no? el espacio. Se disminuye el espacio, no hay un movimiento natural y estamos literal sacando del lugar al órgano. Ajá. Pues sí, todo lo estamos modificando, ¿no? Las dichosas hernias discales, no, nada que ver con esto, ¿sí? Claro que sí, son una consecuencia de, o sea, es una secuela de, y ya hablamos de que es un problema degenerativo, ya fue crónico y ya se presenta cuando la columna ya no puede mantenerlo. Entonces, pues viene la hernia discal, comprime el nervio, nos duelen las piernas o duelen los brazos. Y va de nuevo, recomiendan la cirugía. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de hacer que regrese a su postura natural. Entonces tenemos que, pues, recuperar, ¿no? El espacio entre vértebra y vértebra y formas. Exactamente, por eso siempre les decimos, no solamente es tomar medicamento para que no me duela, es ver por qué me está doliendo, o que incluso podemos tener la escoliosis de mucho tiempo y no hay ningún dolor. El dolor se presenta cuando el cuerpo ya no lo puede mantener, cuando el cuerpo ya no puede adaptarse y ya no puede dar soporte, y es cuando hay dolor. Entonces no solamente es tomar medicamento para dolor, es corregir el problema. Claro, definitivamente hay que buscar las causas raíz, ¿no? Entonces, ¿qué sugeriríamos a nuestros pacientes? Un chequeo preventivo. Ajá. Quiropráctica siempre es prevención. En salud lo ideal, yo creo que todos los que nos dedicamos a salud, decimos lo mismo, hazte tu chequeo preventivo. No hay como eso. Desde chiquitos, recién nacidos, jóvenes, adultos, ancianos, siempre su chequeo preventivo. Y a nuestros compañeros médicos, ¿qué nos sugieres? Aclararles, los quiroprácticos no somos médicos. Nosotros, a menos de que hay quiroprácticos que sí tienen carrera de medicina y quiropráctica, ellos sí medican. Claro. El quiropráctico no va a medicar, el quiropráctico no está peleado con su área, pero sí que tengan en cuenta que es una carrera que le va a ayudar al cuerpo a mantenerse lo más natural y al máximo de su potencial, que no vamos a lesionar, que por eso pedimos radiografías y hacemos un chequeo completo. No estamos matando gente. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo en el sentido de gente experta como tú, que cuenta con una verdadera formación académica para el manejo de la quiropráctica. Quizá ese sea el choque entre médicos y quiroprácticos, de que tenemos a veces entendido que el quiropráctico es el huesero, con mucho respeto a los hueseros que llevan a cabo esa función y que llevan muy bien también, pero que a veces carecen de esa expertise para llevar a cabo la quiropráctica, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, como ahorita nosotros, que podemos poner en tus manos a pacientes que diagnosticamos y que fielmente sabemos que van a llevar a cabo un beneficio, pues yo le diría a mis compañeros médicos que sí, confíen, ¿no? Confíen en el quiropráctico, únanse a un quiropráctico, porque se coadyuva la intención de tratamiento al paciente, pero sobre todo, insisto, coadyuvan en individuos que están capacitados, ¿no? Que están preparados fielmente para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Principalmente para el manejo de dolor. Aquí en México no hay tanta estadística desarrollada, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos está que el tratamiento con quiropráctica reduce más del 50% en la necesidad de una cirugía. Le reduce al paciente el gasto a un 70%. Al médico le ayuda a que el paciente salga mucho más rápido y con menos desgaste y menos necesidad de medicamentos o de ser invasivos. Entonces, realmente es una gran ayuda a ustedes. Claro, pues es mutuo, ¿no? Es mutuo la ayuda en este sentido. Y que al final, pues el paciente va a salir bien.
bien beneficiado, ¿no? La otra es que yo le diría ahorita a las mamás que están de vacaciones, aprovechen para revisar a sus niños, que pueden tener ahorita un buen espacio para que sean valorados, para que sean atendidos, para que se modifique este proceso de columna a tiempo y que evitemos que tengamos niños con estas dificultades, ¿no? Brevemente, ¿qué dificultades podremos tener con estas escoliosis? De entrada a largo plazo, pues la necesidad de una cirugía, vivir con dolor. En el caso de los niños, un desarrollo psicomotor que no está al 100%. Incluso mucho lo que es dolor de cabeza, tensión, incluso niños con déficit de atención que traen problema en columna, mejora su atención, mejora la oxigenación, baja dolor y se mantiene mucho mejor. O sea, no quitamos el déficit de atención, pero mejora. Fíjate, yo creo que eso sería muy importante considerar, porque no, a veces cuando dicen, hay niños que frecuentemente dicen, es que me duele la cabeza, me duele la cabeza. ¿Y qué les decimos? Pues vaya que les revisen los ojos, ¿no? Y ya se los revisaron y los tienen bien. Ajá. Entonces, no dejemos de lado que pudiera ser alguna condición de columna que está mermando la integridad del niño, ¿no? Así es. Muy bien, licenciada, pues te agradecemos mucho la participación. De verdad, creo que tus temas han sido muy, muy, muy interesantes, por eso decidimos hacer parte 2, parte 2 de quiropráctica. Y sin dejar de comentar que tenemos el servicio aquí, que con gusto nos recibes a nuestros pacientes, que siempre debemos de estar muy pendientes, sobre todo en niños en edad primaria, porque creo que es cuando más se presenta este problema. Bueno, según a mi experiencia es donde noto más que los niños tienen problemas y que aún están a tiempo de poder corregir esta parte. Y sí, más, se nota más en, por ejemplo, la clase de deportes, ¿no? Ajá. En deportes es donde más quejas recibimos de que es que el niño no rinde lo que rinden los demás. ¿Cómo quieres que rinda si está mal su columna? Así es. Entonces, eso por una parte, y por la otra el estado nutricional del niño. Así es. Entonces, cuando no hay una buena nutrición, no hay una buena hidratación, no hay un buen cuidado metabólico, eso también contribuye a que la columna pierda su fuerza y su estabilidad. Así es. Entonces, aquí lo importante es un buen chequeo nutricional y un chequeo postural. Sí, así que ahora que vienen los certificados médicos, su chequeo postural debe de ir dentro para que de verdad tengan un diagnóstico integral, ¿no? Bueno, licenciada, pues muchísimas gracias, agradecemos mucho tu presencia, gracias por tu participación, esperamos que nos sigas apoyando posteriormente y bueno, siempre bienvenida a este set. Gracias. Gracias.